vamos a meternos de lleno en un periodo que de verdad cambió la historia de España para siempre. Hablamos de la Guerra de la Independencia, entre 1808 y 1814. Pero ojo, que esto no fue solo una lucha contra un invasor, no. Fue mucho más complejo. Fue, en realidad, una guerra que partió el país en dos, que enfrentó a españoles contra españoles. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una nación luche a la vez contra una de las mayores superpotencias del momento y contra sí misma? Porque ahí está la clave de todo esto. No fue solo una guerra de liberación, fue una guerra civil en toda regla. Una fractura profundísima que de hecho va a marcar el nacimiento de la España contemporánea que conocemos. Y como suele pasar en los grandes conflictos, todo empezó con una sola chispa. Una chispa que saltó en Madrid, un acontecimiento brutal, dramático, que prendió una mecha que ya nadie podría apagar durante 6 larguísimos años. Nos vamos al 2 de mayo de 1808. Ese día la gente de Madrid, el pueblo, sin que nadie les dijera nada, de forma completamente espontánea, dijo basta, y se lanzaron a la calle contra las tropas de Napoleón. Fue un levantamiento casi suicida, desesperado, pero profundamente popular. Una escena que, claro, Goya supo retratar para la eternidad. Lo que pasó ese día fue increíble. Fue la gente de la calle la que se echó encima de un ejército profesional. Y en medio de todo, figuras como los capitanes Daoiz y Velarde, que desobedecieron las órdenes de no intervenir y se unieron a la lucha del pueblo. Un gesto heroico. Pero claro, la respuesta francesa fue implacable. El mariscal Murat no se anduvo con chiquitas, aplastó la revuelta sin piedad. Y lo peor vino el día siguiente, el 3 de mayo, la venganza. Fusilamientos en masa, no para hacer justicia, sino para sembrar el terror y que a nadie más se le ocurriera volver a intentarlo. Y aquí viene lo interesante. Cualquiera pensaría que una represión tan brutal uniría a todos los españoles contra el invasor, ¿no? Pues no. Todo lo contrario. Lo que hizo la invasión fue sacar a la luz una grieta, una fractura enorme que ya existía en la sociedad española. De repente, el país se partió en dos. En esta tabla se ve perfectamente. Fijaos, por un lado tenemos al bando que apoya al rey impuesto por Napoleón, su hermano José I, con el ejército francés de su lado, claro. Y por el otro, el bando patriota, que se le opone con la ayuda de los británicos. Pero lo que de verdad complica todo es esto. En el bando francés había españoles, los llamados afrancesados. Y para rizar el rizo, el bando patriota no era un bloque unido, para nada. Estaba también dividido entre sí. Un lío tremendo. Y a estos españoles que apoyaron a los franceses se les llamó, de forma un poco despectiva, afrancesados. Pero cuidado, no hay que pensar que eran simplemente traidores. La cosa es más compleja. Muchos de ellos eran parte de la élite intelectual del país, gente ilustrada que veía en el gobierno de José I una oportunidad, quizás la única, de sacar a España del atraso, de modernizarla y dejar atrás el antiguo régimen, o sea, el absolutismo del rey y una sociedad súper rígida. Creían que era un mal necesario para progresar. Es que esto es fascinante, porque mientras en los campos de batalla sonaban los cañones, en las ciudades se estaba librando otra guerra muy distinta, una guerra de ideas. Pensemos en la situación. El rey legítimo, Fernando VII, está secuestrado en Francia. Hay un vacío de poder total. ¿Quién manda ahora? Pues los españoles tuvieron que improvisar, que reinventar un país sobre la marcha. Y esa reinvención se apoyó básicamente en 3 pilares. Primero, las juntas. Comités que surgieron de la nada por todo el país para organizar la resistencia. Luego, claro, la guerrilla. La lucha del pueblo, una guerra de desgaste que fue una auténtica pesadilla para el ejército francés. Y tercero, y quizá el más importante a largo plazo, las Cortes. Se convocó una Asamblea Nacional en Cádiz para hacer algo impensable hasta entonces: escribir una constitución, la primera de nuestra historia. Casi nada. Vale, hemos hablado de política, de ideas, pero volvamos al campo de batalla. Porque aquí, a pesar de que el ejército de Napoleón era sobre el papel infinitamente superior, la guerra dio unas cuantas sorpresas desde el primer momento. Fijaos, solo 2 meses después del 2 de mayo, en julio de 1808, pasa algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. En un lugar llamado Bailén, un ejército español con menos recursos y peor equipado derrota a las tropas de élite de Napoleón. Y no en una emboscada, no, en una batalla a campo abierto. La noticia fue una bomba en toda Europa. El ejército invencible de Napoleón derrotado, fue tan fuerte el golpe que hasta el rey José I tuvo que hacer las maletas y salir corriendo de Madrid. Eso sí, la alegría duró poco. Bailén fue un exitazo, sí, pero provocó una reacción furibunda de Napoleón. A finales de ese mismo año, 1808, el emperador en persona decide venir a España para poner orden, y durante los siguientes años el dominio francés fue casi absoluto. Hubo que esperar hasta 1812 para que la balanza empezara a cambiar de nuevo, con la gran victoria aliada en los Arapiles. Y ya el golpe definitivo llegó en 1813 en la batalla de Vitoria, que básicamente sentenció la guerra.
Y para que nos hagamos una idea de lo que supuso esa reacción de Napoleón, quedémonos con esta cifra: 250.000. Ese es el número de soldados, de sus mejores soldados veteranos, con los que el propio emperador cruzó los Pirineos a finales de 1808. No mandó a un general, no, vino él mismo para aplastar la rebelión española de una vez por todas. La escala era brutal. Entonces, ¿qué es lo que cambia todo en 1812? Pues curiosamente la respuesta no está en España, sino a miles de kilómetros de distancia, en Rusia. La famosa y desastrosa campaña de Napoleón en Rusia le obligó a hacer algo drástico: sacar a sus mejores tropas de España para mandarlas al frente ruso. Y claro, esa decisión dejó a su ejército en la península mucho más débil, y fue justo la oportunidad que el bando patriota y sus aliados británicos estaban esperando. Y así, poco a poco, llegamos al final. A finales de 1813, la guerra está prácticamente decidida. Napoleón está contra las cuerdas en toda Europa y el frente español es un lastre que ya no puede permitirse. Oficialmente, el punto y final lo pone el Tratado de Valencé. Ahí, Napoleón, ya derrotado, no le queda otra que reconocer su fracaso en España y aceptar devolverle el trono a Fernando VII. A principios de 1814, los últimos soldados franceses se van. Se acabó. La Guerra de la Independencia por fin había terminado. El precio que pagó España por esa libertad fue altísimo, devastador. Pero cuando el último soldado francés cruzó la frontera, la gran pregunta seguía ahí, flotando en el aire. Se había expulsado al enemigo de fuera, sí, pero ¿y el enemigo de dentro? Esa fractura entre las dos Españas, la que quería avanzar hacia el liberalismo y la que quería volver al absolutismo, seguía ahí, más viva que nunca. La guerra contra Francia había terminado, pero la guerra de los españoles por definir su propio futuro, esa no había hecho más que empezar.